Nada parece llenar el corazón del hombre y de la mujer. En este nuevo capítulo de Verdades que Cambian, conoceremos la verdad sobre el origen de la insatisfacción y cuál es su remedio. No te lo pierdas. Es seguro que en algún momento de su vida ha experimentado la insatisfacción. Usted puede ser la mujer que pensó que ese hombre realmente la haría plena. Puede ser el profesional que soñó que cuando egresara de su carrera iba a sentirse completamente realizado. O puede ser el joven que persigue divertirse al máximo descubriendo al final del día que nunca es suficiente. Su pareja no lo satisface, el dinero no lo hace, su trabajo no lo llena, ni la droga, ni el alcohol, ni el sexo, ni la pornografía, ni la fama. La insatisfacción permanece. Exteriormente aparenta que todo anda bien, pero interiormente sabe que existe una profunda insatisfacción, aunque no necesariamente conoce en definitiva cuál es la raíz del problema. Su conflicto no es nada nuevo, y el remedio ya está indicado hace miles de años, y Dios ha querido que usted hoy lo conozca. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, se relata una historia fascinante. Allí se narra un encuentro entre Jesús y una mujer que se encuentra en pecado e insatisfecha. Ella no lo menciona, pero Jesús lo sabe. En dicho encuentro se da un diálogo en el cual el Señor Jesús le señala expresamente cuál es el verdadero remedio a la insatisfacción. Se trata de un encuentro programado por Dios. En el capítulo 4, en el versículo 3, se dice lo siguiente: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Jesús viajaba de Judea a Galilea y pasó por una ciudad samaritana llamada Sicar. Los judíos no hacían esa ruta, ya que existía una hostilidad histórica entre el pueblo judío y los samaritanos. Sin embargo, Jesús rompe el esquema cultural pasando por ese lugar. Allí había un pozo de agua, y dice la Escritura que Jesús, cansado del camino, descansó junto a ese pozo. Posiblemente era común en la época que alrededor del pozo existiera una estructura circular en altura que permitía que Jesús pudiera sentarse incluso sobre el pozo, y es posible que en esa posición el diálogo ocurriera. De pronto aparece una mujer a buscar agua al mediodía y sola, lo cual era muy extraño en la época, ya que las mujeres iban a buscar agua en horas de menor calor, temprano en la mañana o antes del atardecer, y siempre en grupo. Una mujer sola era mal vista o cuestionada como una mujer de dudosa conducta moral. Jesús le pide agua para beber. En ese momento, el Señor no tiene con qué sacar el agua, y es posible que a propósito Jesús no tuviera a mano el receptáculo con el fin de iniciar la conversación de este modo. Jesús quiere enseñarle algo a esta mujer que nunca va a olvidar. Te comparto parte de este diálogo. Juan capítulo 4, versículo 7. Dice: una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él, y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Fíjate el versículo 13, dice: respondió Jesús y le dijo:
todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Ahora, fíjate nuevamente el versículo 13 y 14 del capítulo 4. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él, en una fuente de agua que brota para vida eterna. Jesús le está diciendo: mujer, así como tu sed física vuelve a pesar de beber de esta agua de pozo, así permaneces espiritualmente sedienta a pesar de tu búsqueda. En el versículo 18 hay un antecedente clave. Jesús le dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Ella responde: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús conoce exactamente la situación de ella. Se trata de una mujer con una larga historia de matrimonios quebrados y que actualmente se encuentra en una relación sin casarse. Y esto nos habla de la sed que esta mujer experimenta. Probablemente una mujer que busca en una pareja la satisfacción de su alma. A estas alturas ya va por su 6º intento y a pesar de ello su sed permanece. Así hay millones de mujeres y hombres que multiplican sus parejas, multiplican sus carreras, sus trabajos y ocupaciones, multiplican sus diversiones y los placeres, multiplican la belleza y sus músculos, pero nada les llena, la sed simplemente vuelve una y otra vez. Jesús le da la clave. No es una pareja la que pueda satisfacer su sed, no es alguna cosa que pueda satisfacer su interior, es Jesús mismo el que puede satisfacer su sed. No es un recurso que pueda ser fabricado por el hombre, sino solo recibido por el hombre. Recibido gratuitamente de Él, como un don gratuito de la gracia de Dios. Es agua, agua que satisface. Esa agua que otorga Jesús se convierte en una fuente interna y permanente, como un manantial de aguas que fluye una y otra vez. El agua es el mismo Dios habitando en el hombre por medio del Espíritu Santo. Amigo, ¿has pretendido saciar tu sed en una fuente equivocada? ¿Pretendes buscar plenitud en algo o en alguien? Dios no te creó con el propósito que seas pleno con alguien o algo de este mundo. Usted fue creado para conocer a Dios y gozar de su presencia, para experimentar el beber de la fuente infinita que solo Dios ofrece. Ahora la pregunta es, ¿qué debo hacer para beber de esa fuente? Dice la Escritura en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Aquí 2 palabras para recordar. La primera es arrepentimiento, la segunda es creer. Primero, arrepentimiento. Te arrepientes cuando reconoces honestamente que eres un pecador, que tu vida está apartada de Dios y que eres culpable de ello. Pero no solo eso, arrepentimiento involucra también la convicción y el dolor de haber ofendido al Dios Santo, quien te creó y te ama. Pero arrepentimiento además involucra la sincera disposición de apartarte del pecado para volverte de todo corazón a Dios. Es dejar la fuente inmunda del pecado para tomar de la fuente pura del Señor, dejando una para beber la otra. Dijimos que eran 2 palabras que son como 2 caras de la misma moneda y siempre van unidas. Una es arrepentimiento, la otra es creer. Con creer, la palabra de Dios quiere decir confianza. Cuando usted confía en una persona, significa que usted le cree a lo que dice y que usted actúa producto de la confianza que ha depositado en esa persona. Si usted confía en su médico, le va a creer a su diagnóstico, pero no solo eso, sino que además se va a aplicar el tratamiento que él le indica. Dios dice que el hombre es pecador, que está perdido y camino a la condenación. Dios advierte al hombre que el pecado no va a saciar su alma, pero Él no solo da el diagnóstico, también señala el remedio. Y el remedio es Jesús. Dios envió a su Hijo Jesucristo, y esta es la prueba que
Él verdaderamente nos ama de manera profunda y sincera. Te ama hasta el punto que envió a su único Hijo con el propósito de asumir por nosotros el castigo que merecíamos. La muerte que nosotros merecíamos, Él la llevó en nuestro lugar. Él recibió el castigo en nuestro lugar para darnos acceso a la fuente pura de vida eterna. Si estás arrepentido y crees en el Señor Jesús, puedes ahora mismo pedirle que te salve. Las palabras no son lo más importante, sino tu corazón. Toma un tiempo ahora y habla con Dios. Pídele perdón, confía en Jesús, rinde toda tu vida a Él y bebe de la fuente de vida. Si tienes consultas, peticiones de oración o sugerencias, escríbenos a verdadesquecambian7@gmail.com o al WhatsApp más 569 5 340 3315. Hasta la próxima.